comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Cuando Jesús dice eso, el contexto es el siguiente. Él había terminado de predicar y de alimentar a las 5,000 personas que lo seguían, había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y luego en la noche madrugada sus discípulos pues avanzan, él les alcanza en la barca y caminando por el agua, y luego la gente lo busca a Jesús, pues los había alimentado al día anterior. Y estaban buscando a Jesús y al darse cuenta que no estaba ahí, pues cruzaron a Capernaum a buscar a Jesús. Y aquí es donde Jesús les va a dar el discurso de que Él es el pan de vida eterna, que Él es el agua de vida eterna. Y estas personas lo van a entender en un sentido literal y Él va, bueno, muchos de los discípulos se apartan, pero con los que se queda aclara Él a lo que se estaba refiriendo. Entonces, en ese contexto, Jesús los alimenta, luego se van adelantando los discípulos, luego Él los alcanza a pie caminando sobre el agua, y luego la gente va y lo busca, y dice así el verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Luego dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que el que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Recuerda, Cristo nos va a dar esa vida eterna. Ahora dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ok? Les está comunicando la voluntad de Dios en ese verso. Luego le van a seguir preguntando y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Luego le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, otra vez, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Les dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y aquel que a mí viene, no le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, vuelve a repetir, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Sigue hablando acerca de creer, sigue hablando de la resurrección para la vida eterna. Entonces, este alimento espiritual es creer en Cristo Jesús, en la obra de Dios y en las palabras que Él nos da. Por eso que luego les va a decir que murmuraban los judíos entre ellos, dice aquí, ¿cómo puede decir yo soy el pan que descendió del cielo? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Les vuelve a aclarar eso. Luego les dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y ese comer no es literal, sino creer en él. Este es el enviado de Dios al mundo para la vida eterna, para el alimento espiritual. Entonces, si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a tener esa vida eterna en la obra de Él. Por eso luego les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, está hablando acerca del sacrificio, la entrega que Él iba a tener para que nosotros podamos tener esa vida eterna. No está hablando de manera literal de que te comas su carne y que le des un mordisco ahí.
Pero muchos lo entendieron de manera literal y por eso luego van a decir esto. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No en el sentido literal, sino que esto sí te sirve, te está diciendo. Creer en mí te va a dar vida, te va a servir. De nada sirve de que te haya alimentado con los panes y con los peces, porque van a perecer, de todas maneras van a morir. Pero si quieres vivir para vida eterna, cree en mí. Este es el alimento que Dios está provisionando al mundo. Eso les está diciendo. Entonces dice, al oír estas palabras en el 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, cosa que, por cierto, algunos de sus discípulos se habían ido después de haber oído esto, pero quedaron ahí con él algunos otros. Y entonces les dice, ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Otra vez, repito, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, nuevamente, él les está aclarando, y no estoy hablando literal, les estoy diciendo que las palabras que yo les hablo son espirituales, son espíritu y son vida. Bien. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Otra vez vuelve a hablar de creer. Pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, tienen que creer de que las palabras que yo les doy son vida. Pero ellos no creían. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Luego de Judas por ahí, ¿no? Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque no lo entendieron. Lo entendieron de manera literal. Luego le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les va a decir. Y le respondió Simón Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nuevamente vuelven a hablar acerca de la palabra, de la enseñanza que sale de la boca de Dios a través de su persona en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo eso. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. Y bueno, luego Jesús les responde, le dice, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le debía entregar y era uno de los 12, el que no había creído. Entonces, en ese contexto es que el alimento espiritual de que Jesús está hablando es la palabra que sale de él, la enseñanza, el mensaje de Dios para el mundo es de vida eterna y el que cree en él vivirá, el que cree en el mensaje, en la obra que él va a hacer de la entrega de su cuerpo en la cruz del Calvario. Pero lamentablemente muchas personas lo han entendido de manera literal y esto es una de las herejías con las que tuvimos que lidiar en el primer ciclo del cristianismo porque nos acusaban de canibalismo y se tuvo que aclarar que esto era en un sentido espiritual, que nosotros hacemos, que partimos el pan y bebemos el vino en memoria de Jesús. No es que lo volvemos a sacrificar como muchos creen en el catolicismo, sino que nosotros lo hacemos en memoria, conmemorando el acto del sacrificio que Jesús hizo. Bueno, espero que haya sido entendido este versículo en el que Jesús está diciendo que creer en Él, creer en sus palabras, creer en su obra es el alimento espiritual para la vida de todo aquel que en Él cree, para el hombre.